Buen día chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de castellano de segundo año de secundaria. Hoy día vamos a aprender un tema nuevo. En realidad chicos, este tema ya lo vimos en nuestra clase pasada. ¿Se acuerdan cuál fue? El verbo, muy bien. Yo les había comentado de que el verbo lo íbamos a ver en varias clases, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos el verbo parte 1, definición y accidentes gramaticales? Hoy día vamos a ver las clases de verbo, así es que muy atentos y comenzamos, ¿sí? Cuando hablamos del verbo, recuerden ustedes que estamos hablando de una palabra que denota acción. Muy bien, es una palabra variable, pues tiene varios accidentes gramaticales. ¿Recuerdan la función que cumple el verbo en la oración? Muy bien, es el núcleo del sintagma verbal y lexicológicamente es de inventario abierto. Muy bien chicos, el día de hoy nosotros hablaremos del verbo, pero del estudio sintáctico, es decir, algunas clases de verbos, ¿sí? Entonces vamos a abocarnos en lo que es los verbos copulativos y los verbos no copulativos. Entonces, empezamos. Los verbos se clasifican en dos grandes grupos, en los denominados verbos copulativos y verbos no copulativos, llamados también verbos predicativos. Vamos a comenzar con los verbos copulativos. ¿Qué son? Los verbos copulativos van a servir como nexo, o enlace, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar aquí para poder recordar. ¿Ya? Nexo o enlace de qué o entre qué. Es como un puente que va a unir al sujeto y a una palabra muy importante que es el complemento atributo, ¿sí? Entonces, chicos, el verbo copulativo es una palabra que sirve de nexo o enlace entre el sujeto y el atributo, que es un complemento del predicado, ¿sí? Recuerden, los verbos copulativos son unos verbos muy especiales, pues carecen de significado real. Por sí solos, no tienen un sentido, no le van a dar un sentido completo a la oración. Entonces van a ser verbos como que son incompletos, como si les faltara una palabra para que se entendiera la oración. ¿Y cuáles son estos famosos verbos copulativos? Pues seguramente ustedes habrán escuchado de algunos. Yo les he traído aquí a la gran mayoría de verbos copulativos. Vamos a ver el primero. El primer verbo copulativo es el verbo ser, ¿sí? Ser. Lógicamente los estamos colocando aquí en una forma inicial. Ustedes tienen que aprender a conjugar estos verbos, ¿sí? Luego tenemos al verbo estar. Verbo estar. Ahí está, lo voy a colocar por aquí. Luego tenemos al verbo parecer. Es otro verbo copulativo, ¿sí? El verbo parecer. Otro de los verbos copulativos es el verbo permanecer. Permanecer. Lo voy a poner por aquí, ¿sí? Luego tenemos el verbo yacer, que también es copulativo. Yacer. Luego tenemos al verbo soler, ¿sí? Y vamos a colocar también al verbo resultar. Entonces, estos verbos que yo te he traído aquí son los denominados verbos copulativos. ¿Y por qué se llaman copulativos, chicos? Muy bien, porque sirven de nexo entre el sujeto y el atributo. ¿Estos verbos copulativos por sí solos le dan sentido a la oración? No, muy bien. Necesitan de una palabra que precisamente es el complemento atributo para poder ser comprendidos. Vamos a ver unos ejemplitos, ¿sí? Y ustedes me van a indicar qué les falta. Miren aquí, yo tengo una oración que dice, yo estoy. Estoy es el verbo, ¿cierto? Del verbo estar, ¿correcto? Pero si yo te cuento a ti y te digo, chicos, yo estoy, y ahí queda, punto, terminó la oración. ¿Se comprenderá o no se comprenderá?
No, ¿verdad? Muy bien. Falta algo, ¿cierto? Muy bien. Ustedes me imagino han visto ese programa que da de cantantes que se llama Yo Soy, ¿cierto? Esa oración también como que no está concluida, como que le falta algo más. Precisamente, chicos, el verbo estoy o el verbo soy son verbos copulativos y por sí solos no se comprenden, necesitan de otras palabras. Entonces nos vamos a dar cuenta de que así solo este verbo copulativo pues no presenta un sentido completo, ¿verdad? No tiene sentido completo. Entonces le voy a poner ahí sin sentido completo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tengo la misma oración, pero le vamos a colocar una palabra, ¿sí? Yo estoy feliz. Ajá. ¿Qué sucedió aquí? ¿Se comprende mi oración? Sí, ¿verdad? Le dimos un sentido completo. Precisamente lo que acabo de colocar es el denominado atributo, es el complemento atributo. Mira cómo está funcionando nuestro verbo copulativo, como un nexo entre el sujeto y el atributo. Y aquí, chicos, sí hay sentido completo. Muy bien. ¿Y por qué hay sentido completo? Porque le hemos colocado, ¿qué cosa? Un atributo. Muy bien. Ahí está el atributo. ¿Sí? Correcto. Entonces ya nos dimos cuenta que los verbos copulativos solos no pueden funcionar porque no tienen un sentido completo, un significado real. Necesitan de los atributos para poder ser comprendidos. Excelente. Ahora, vamos con los verbos no copulativos o llamados también verbos predicativos. Los verbos no copulativos por sí solos constituyen un predicado. ¿Eso qué quiere decir? Que estos verbos no necesitan exactamente de otras palabras para poder ser entendidos. Pueden tener palabras que acompañan o complementan, pero son solamente eso, acompañantes. ¿Sí? Entonces, estos verbos no copulativos o predicativos por sí solos sí tienen un sentido completo. ¿Sí? ¿Y cuáles son los verbos no copulativos o predicativos? Bueno, en realidad son la mayoría de verbos. Yo te he traído unos cuantos porque son bastantes. Son casi todos los verbos que conocemos, exceptuando los que he colocado aquí como verbos copulativos. Por ejemplo, el verbo bailar. El verbo bailar es un verbo no copulativo o predicativo. El verbo soñar. ¿No? Soñar también es un verbo no copulativo. El verbo cantar, por ejemplo. Cantar también es un verbo no copulativo. El verbo salir, salir, ¿no? Y yo te pongo aquí el etcétera, porque en realidad son muchos verbos no copulativos o predicativos. Tienen ese nombre también, ¿sí? Ahora, mira mi oración. Dice, tú soñarás. Si nos damos cuenta, el verbo es completo. Se comprende la oración, tiene un sentido real, ¿cierto? No necesita de otra palabra. Si yo le añado otra palabra, recuerda, es solamente para complementarlo, pero por sí solo se entiende. Entonces aquí yo tengo un verbo no copulativo o predicativo. Le voy a colocar aquí para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Acá yo voy a poner verbo no copulativo, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. Ellos bailaron. Muy bien, se comprende, ¿verdad? Viene a mi mente la imagen, ¿verdad? Ellos bailaron. Entonces el verbo es un verbo no copulativo o llamado también predicativo. Eso quiere decir que estos verbos que tienen sentido completo. Muy bien, chicos. Yo lo voy a poner por aquí para que ustedes lo puedan recordar. ¿Sí? Excelente. Vamos a ver otra clase de verbos que son los verbos transitivos. ¿Qué cosa es un verbo transitivo? Un verbo transitivo es un verbo que tiene un objeto directo. ¿Y qué cosa es un objeto directo?
Un objeto directo es un complemento del predicado. Ustedes, me imagino, han visto los objetos directos, pero hoy día los vamos a recordar, ¿correcto? Entonces, los verbos transitivos tienen un objeto directo. Este objeto directo lo que va a hacer es complementar el significado del verbo transitivo. ¿Y cómo reconozco un objeto directo? Quizás algunos me digan, ya me olvidé. No te preocupes porque aquí estamos para aprender. ¿Cómo reconocemos un objeto directo en una oración? Muy fácil, se hace a través de una pregunta. ¿Cuál es la pregunta para reconocer el objeto directo? Aquí está, mira, yo voy a preguntar, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? ¿Sí? Esta es la clave para hallar el objeto directo. Entonces, si en mi oración aparece un verbo y ese verbo tiene un objeto directo, pues entonces estoy frente a un verbo transitivo. Muy bien, chicos. Yo lo voy a poner por aquí. Ahí está. Vamos a colocarle para pegar la pregunta de reconocimiento del objeto directo. Ahí está, chicos. ¿Sí? Recuerda, ¿qué es lo que más verbo más sujeto? Vamos a ponerlo en práctica. ¿Sí? Yo tengo la oración compré dulces. ¿Sí? ¿Quién compró los dulces? Yo. Yo compré dulces. Sujeto tácito, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo voy a hacerle la pregunta al verbo. ¿Cuál es el verbo? Compré. Muy bien. Yo le voy a preguntar a mi verbo. ¿Qué es lo que compré yo? Muy bien. Dulces, ¿verdad? Entonces, dulces, ¿qué viene a ser? El objeto directo. Eso quiere decir que el verbo compré, ¿qué clase de verbo es? Es un verbo transitivo. Muy bien, chicos, excelente hasta aquí. Vamos con otra oración. ¿Ah? Mira, yo tengo mi oración aquí arriba, que dice, tú escribirás un poema. Tú escribirás un poema. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? Escribirás. Yo lo voy a colocar aquí. Escribirás es el verbo, ¿cierto? Ahí está. Ahora vamos a ver si tiene objeto directo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que escribirás tú? ¿Qué es lo que escribirás tú? Un poema. Muy bien. Entonces tiene un objeto directo. ¿Cómo se llaman a los verbos que tienen objetos directos? Muy bien. Se les llama verbos transitivos. Excelente, chicos. Muy bien hasta aquí. ¿Sí? Entonces recuerda que los verbos transitivos son aquellos que tienen objeto directo. ¿Y cómo se halla el objeto directo? Haciendo la pregunta, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? Vamos con la siguiente clase de verbo, que son los verbos intransitivos. ¿Cómo reconozco un verbo intransitivo? Muy sencillo. Los verbos intransitivos carecen de objetos directos. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen uno de, ¿correcto? Pueden estar solos o pueden acompañarse de otros complementos del predicado. Vamos a ver un ejemplo. Naciste en Argentina. ¿Cuál es el verbo, chicos? Muy bien, el verbo es naciste. Yo lo voy a subrayar aquí. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿no? Tú naciste en Argentina. Yo puedo preguntar, ¿qué es lo que naciste tú? No, ¿verdad? Eso quiere decir que esta oración no tiene objeto directo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un circunstancial del lugar. ¿Dónde naciste? En Argentina. Entonces, tiene un circunstancial del lugar. Eso quiere decir que no hay o de. Por lo tanto, este verbo es intransitivo. ¿Sí? Vamos con otra oración. Correrás mañana. ¿Cuál es el verbo, chicos? Correrás. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Yo voy a hacer la pregunta. Tú correrás mañana. ¿Qué es lo que correrás tú? No, ¿verdad? No tiene objeto directo. Tiene un circunstancial de tiempo. Entonces, yo voy a colocar acá circunstancial de tiempo. Eso quiere decir que si no tiene o de,
es un verbo intransitivo. Vamos a colocarle, chicos, aquí verbo intransitivo, verbo intransitivo. Muy bien, hasta ahí. Excelente, ¿sí? Ahora, vamos con la última clase de verbos, que son los verbos impersonales, ¿sí? Los verbos impersonales son aquellos verbos que no van a admitir a un sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, chicos, que estos verbos no tienen sujeto. No es que el sujeto sea tácito, no aparezca en la oración, no. Se trata de que este verbo no va a aceptar un sujeto gramatical. Recuerda, no es que sea tácito, simplemente no acepta un sujeto en su forma. O también pueden hacer referencia a los fenómenos climatológicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos ejemplitos para que podamos entenderlo mucho mejor. Dice, hubo mucha emoción. El verbo es hubo. Yo lo voy a subrayar, ¿sí? Yo puedo decir, yo hubo mucha emoción, tú hubo mucha emoción, él hubo mucha emoción. No, ¿verdad? Eso quiere decir que no es que el sujeto sea tácito, simplemente que este verbo no acepta, no admite un sujeto en su forma. A esta clase de verbos se les llama verbos impersonales, o sea, sin persona gramatical, ¿sí? Y también vamos a encontrarlos en los verbos que son relativos al fenómeno de clima, ¿no? Por ejemplo, llovió en la noche. ¿Cuál es el verbo? Llovió. Aquí está, ¿no? Llovió. Yo puedo decir, ¿él llovió en la noche? No, ¿verdad? No se puede, ¿no? ¿Tú llovió? No, tampoco. Entonces, tenemos un verbo que no acepta un sujeto en su forma. A estos verbos, ¿cómo se les conoce? Como verbos impersonales, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá verbo impersonal, verbo impersonal. Muy bien, chicos, excelente hasta aquí. Vamos a nuestros libros. A ver, vamos a nuestros libros. Ya saben, estamos en nuestra clase de el verbo, parte 2, estudio sintáctico, copulativos, no copulativos. Página 161, chicos, retroalimentando con las fijas, ¿sí? Comenzamos. Número 1, dice, subraya los verbos copulativos y encierra en un círculo los verbos no copulativos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la primera oración. Dice, la calle es peligrosa. ¿Cuál es el verbo? Es, muy bien. ¿Y ese es qué clase de verbo? Copulativo, muy bien, recuerda, ¿no? Es un verbo copulativo porque sirve de nexo entre el sujeto y el atributo. Entonces acá nos dicen que lo subrayemos. Subrayamos es. Vamos con la siguiente. Los ambulantes desafían al alcalde. ¿Cuál es el verbo? Desafía. Muy bien, desafía, ¿no? Este verbo, ¿qué clase de verbo será? Muy bien, es no copulativo, correcto, ¿no? O predicativo, también se le llama de esa manera. Entonces lo vamos a encerrar. Es un verbo que por sí solo se comprende. Entonces lo encerramos. Vamos con la siguiente oración. Llegó a las 5 de la madrugada. Él llegó a las 5 de la madrugada. Llegó, muy bien, ese es el verbo. ¿Y qué clase de verbo será? Es un verbo no copulativo o predicativo. Entonces lo encerramos, chicos, lo encerramos. Muy bien. Vamos con la siguiente oración. Tu hermana parece tranquila. Muy bien, parece, ¿no? ¿A dónde está? Aquí está, de parecer, ¿cierto? Entonces es un verbo copulativo. Lo subrayamos. Excelente. Los demás ejercicios los vamos a trabajar en nuestras clases virtuales, ¿sí? Vamos con la tarea. El ahora, hazlo tú. Páginas 162 y 163. Ya saben, chicos, las recomendaciones, lean con bastante cuidado y escriban las respuestas correctas en alternativas. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos en nuestra siguiente clase.